Muchas gracias. Honorable Presidente del Senado, doctor Reinaldo Pared Pérez. Honorables senadores, miembros de la Comisión General. Hoy nos acompaña también el doctor David Toribio La Antigua, quien es vicepresidente de la FAI. Y en nombre de las asociaciones de pequeñas, medianas y grandes industrias que conforman la Federación de Asociaciones Industriales Incorporada, FAI, que representan más de 3.000 empresas de sectores tales como las industrias de muebles, textiles, gráficas, harina, farmacéutica, calzados, dulces, bebidas, entre otras. Deseamos agradecerle esta oportunidad para presentarles nuestra visión sobre cómo podemos aprovechar hacia el futuro las ventajas y oportunidades del DERE-CAFTA y todos los otros tratados comerciales que están vigentes y en proceso. Es importante que veamos al sector MIPYME en su justa dimensión. Según datos del Viceministerio de Pymes, las MIPYMES conforman el 96% de las empresas dominicanas, aportan el 27% del Producto Interno Bruto, más de la mitad de las microempresas son de mujeres y aportan 57% del empleo formal en la República Dominicana. Es decir, el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas tiene un peso específico importante en nuestra economía. Si nos vamos al sector industrial, según los datos del Banco Central sobre perceptores de empleos, a octubre de 2003, podemos ver que es el sector con mayor porcentaje de empleos formales, con un aporte de 398.094 empleos. El porcentaje promedio de formalidad de la fuerza laboral es de 45%. Pero, como dijo doña Alexandra en una intervención anterior, el sector industrial es de 76%. Aprendiendo de los hechos y en retrospectivas, podemos decir sin temor a equivocarnos que la ausencia de una visión estratégica y de una perspectiva de desarrollo y comercio de largo plazo en el 2003 llevó a las autoridades de entonces a entrar en pánico ante la creencia de que si el país no llegaba a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos en el mismo momento que Centroamérica, aquí habría una catástrofe y el país vería reducidas sus ventajas de acceso al mercado de Estados Unidos, con especial énfasis en aquellas que beneficiaban las exportaciones de confecciones textiles. Este pánico fue infundido por las empresas de zonas francas que auguraba la pérdida de contratos frente a sus pares centroamericanos y nos adherimos al tratado. Los textos y las condiciones del proceso mismo no se negociaron y solo pudo postergarse el impacto sobre los sectores manufacturero y agropecuario por la vía de las desgravaciones escalonadas. Hoy estamos en la antesala de del segundo hito más importante, después de la entrada en vigencia del tratado: la conclusión del calendario de desgravación de los principales productos manufacturados en el país, que termina en el año 10 del acuerdo, o sea, en el 2015. Ya el sector industrial local queda total y absolutamente desprotegido y los productos norteamericanos y centroamericanos manufacturados y la mayoría de los agroindustriales entrarán sin pagar arancel y, lo que es más importante, sin considerar o importar bajo qué régimen son producidos. Repito, sin considerar o importar bajo qué régimen son producidos, los incentivos que reciben o las ventajas que disponen, como exenciones a pago de impuestos sobre la renta y devoluciones de impuestos, por ejemplo, pues el DERE-CAFTA permite que eso suceda. Para aclarar un poco este último punto, eso significa que productos fabricados en las zonas francas de Centroamérica
o en mercados locales subsidiados entrarán libres de todo arancel a la República Dominicana para competir con nuestro sector manufacturero local, que sí tiene una gran carga impositiva y muchos otros factores que nos colocan en una posición de desventaja competitiva. Es como si Zona Franca pudiese vender libremente en el mercado local sin ningún tipo de gravamen ni impedimento, lo que no es posible para las zonas francas locales, pero sí para las centroamericanas. Ahí también hay una posición de desventaja para la zona de manufactura local de Zona Franca. Los resultados de la improvisación están a la vista. Fuimos por lana y salimos trasquilados. Las exportaciones a los Estados Unidos entre el 2005 y 2013 disminuyeron en un 7%. Sin embargo, las de Estados Unidos a la República Dominicana aumentaron en un 53%. Vamos perdiendo nuestra tajada de participación dentro del bloque de ERE-CAFTA, de 26% de participación en las exportaciones a los Estados Unidos en 2004-2005 a 19% en 2012-2013. Nuestra balanza comercial con Centroamérica también es negativa y la franja entre exportaciones dominicanas e importaciones de Centroamérica lleva una tendencia al aumento de las importaciones. El panorama no es nada atractivo. Los intereses sectoriales, el afán de globalización y libre comercio pudo más que las fuerzas de la razón y algunos sectores que pregonábamos el hecho de que no estábamos preparados, ni como sector privado ni como sector público, para desmontar nuestras barreras arancelarias. Hemos visto cómo se eliminó la principal fuente de ingresos fiscales, se sacrificó nuestro sector manufacturero nacional y principalmente nuestro sector agropecuario, a cambio de acceso a un mercado cuyos aranceles normales eran muy bajos y, por no estar preparados, no lo hemos podido accesar tampoco. Sin embargo, no todo ha sido negativo. El ERE-CAFTA contribuyó positivamente en motivar el espíritu de emprendimiento de los dominicanos, estimuló la creatividad del sector de la micro, pequeña y mediana industria y despertó al sector productivo nacional. Muchas de las leyes que se produjeron como consecuencia del ERE-CAFTA facilitaron la adquisición de equipos y materias primas que previamente eran accesibles solo a la gran industria. Hoy, el eje principal de la política de desarrollo de las MIPYMES está fundamentado en las compras gubernamentales, cuya ley es una consecuencia del ERE-CAFTA. Muchas pequeñas industrias y una gran cantidad de pequeños comercios surgieron como consecuencia directa de esas facilidades. El espíritu emprendedor de los dominicanos, estimulado, se reflejó en un crecimiento desmedido de la economía informal como solución natural a las facilidades del tratado y como reacción a la inflexibilidad tanto del sistema laboral como del sistema fiscal. Esa economía informal es responsable de mantener subempleados 13 de cada 14 empleos de las MIPYMES, según la encuesta de INTEC y el CONEP. El mensaje no puede ser más claro. Escuchemos las fuerzas del mercado y de más del 46% del empleo, las cuales nos dicen: abaratemos y descompliquemos la creación de empleos y veremos crecer la formalización y la competitividad de nuestro sector MIPYME e industrial. Señores legisladores, contrario al 2003, hoy ya tenemos el instrumento que nos da una visión estratégica y una perspectiva de desarrollo y comercio de largo plazo en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Este instrumento nos permitirá diseñar y aplicar, con carácter de urgencia, políticas integrales para el fortalecimiento e incremento de la competitividad de la industria nacional. Ejecuten su rol de representantes del pueblo, agilizando y facilitando la solución de los problemas que describimos más adelante. 1.
La Ley de Competitividad e Innovación Industrial permitió a la industria nacional salir no muy maltratada de los primeros 10 años. Hoy, algunas de las facilidades que nos igualaban con nuestros pares centroamericanos y que permitieron la supervivencia de muchas industrias se ha vencido. Es necesario rápidamente extender la vigencia de estas e implementar nuevas medidas que nos pongan, por lo menos, en condición de igualdad con nuestros competidores centroamericanos. Solo pedimos que nos pongan en igualdad de condiciones. La reforma de la Ley de Aduanas. Este proyecto está depositado ante este honorable Congreso, después de haber sido redactado, discutido y consensuado durante varios años por todos los sectores involucrados. El rol de las aduanas en el contexto de la globalización y el libre comercio cambió. Ya la función de la aduana moderna no es la de ser un ente recaudador. Su nuevo rol, según la Organización Mundial de Aduanas, es la de facilitadores de comercio y administradores de tratados comerciales. Es necesario fortalecer institucionalmente las aduanas del país para que puedan desempeñar con presteza y certidumbre jurídica el rol que les corresponde como facilitadores de comercio. La adecuación de la ley del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, la modificación de la ley de pymes para adecuar la clasificación de las empresas, la modificación de la ley de contrataciones públicas para darle garras necesarias para imponer efectivamente el cumplimiento de la ley a las unidades de compra, la puesta en funcionamiento de Procompetencia y soporte para su fortalecimiento institucional. La ley de Procompetencia tomó más de una década. Confiamos que su puesta en marcha y pleno funcionamiento no nos haga perder más tiempo. El proyecto de ley de responsabilidad fiscal, la ley de reestructuración mercantil, la modificación del Código de Trabajo, la cual es imperativa y es urgente. Es necesario corregir las distorsiones e inflexibilidades que hacen imposible la formalización de una gran cantidad de empleos y, por consecuencia, mantiene excluidos de la seguridad social una gran proporción de la masa laboral. La inclusión laboral solo será posible flexibilizando, despenalizando y transparentando los costos ocultos de los salarios. Es importante que el Ministerio de Trabajo, en su función de defensor de los derechos de las MIPYMES y el Comité Nacional de Salarios, cumpla la Ley 48808 que crea el régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las MIPYMES y utilizar la clasificación incluida en esa ley para fijar los niveles de salario del sector privado no sectorizado. Debemos buscarle una solución práctica que incentive la inclusión de la fuerza laboral en la seguridad social. La inclusión en la seguridad social de la masa laboral está amarrada al cumplimiento de los deberes formales ante la administración tributaria, tanto de los empleadores como de los empleados. Mientras no se simplifiquen, se reduzcan las penalidades y se abarate el costo del cumplimiento, no lograremos la formalización ni la internacionalización de nuestros emprendedores, micro y pequeños empresarios e industriales. La Estrategia Nacional de Desarrollo ordena la realización de 3 pactos: el Pacto Educativo, que ya está en su etapa inicial de implementación, el Pacto Fiscal y el Pacto Eléctrico. Agreguemos otro más y hagamos las modificaciones del Código de Trabajo, un pacto laboral, producto del consenso que nos permita llegar al pleno empleo o a lo que es igual la reducción de la pobreza. Como país hemos perdido una década. Al no corregir muchos de los factores que limitan la competitividad e internacionalización de nuestro sector industrial, a pesar de que estaban muy bien identificados a la firma del tratado, y hoy están todavía pendientes de solución. Esos son el problema eléctrico, el acceso al crédito de los sectores industriales, el fortalecimiento institucional y aumento de transparencia
acompañado de un régimen de consecuencias que eliminen las incertidumbres y cambios en las reglas de juego que encarecen el hacer negocios en la República Dominicana. Una estructura impositiva, arcaica, costosa y compleja, por la innumerable cantidad de parchos tributarios que acumula y que penalizan al productor. Necesitamos un sistema tributario moderno, económico, simple, de impuestos bajos y uniformes, que incentive la productividad, la formalidad y el cumplimiento, y no menos importante, el control de los monopolios y oligopolios de transporte y almacenamiento de carga y pasajeros, marítimos, terrestres y aéreos, que encarecen los costos de importación y exportación. La falta de promoción real y efectiva de los productos nacionales en los mercados extranjeros. La morosidad gubernamental y de las grandes tiendas que limitan a las industrias en crecimiento. Obstáculos todos de política interna. Tenemos la oportunidad de corregir muchos de esos problemas en el corto plazo. No perdamos tiempo y dediquémonos a recuperar esa década perdida. El sector industrial nacional cuenta con ustedes. Despéjenos el camino con un marco legal competitivo que nosotros haremos el resto. Muchísimas gracias. Sí, esa ha sido la participación del licenciado Ramón Báez en su calidad de presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, FAI. Si algún senador, senadora de los presentes quiere hacerle algún tipo de pregunta. Yo sí quiero hacer una precisión, licenciado Báez. Cuando usted hace referencia a algunos asuntos pendientes, yo decía hace un momento, cuando la reforma de la ley de aduana precisamente no ha salido por la misma dirección de aduana aquí. Estamos conscientes porque nosotros trabajamos junto al senador Mariotti, sí, y el señor Tolé en las comisiones que trabajaron esa ley. El proyecto de ley de responsabilidad fiscal se ha aprobado varias veces aquí y ha perimido en la Cámara, lo mismo que la ley de reestructuración mercantil se ha aprobado aquí creo que de 5 a 6 veces. Tenemos entendido que existe una última, ¿cómo diríamos? Un último texto que ya se ha consensuado de manera considerable y pensamos someterle. Inclusive eso fue algo que discutimos la semana pasada en un desayuno con la directiva del CONEP. Lo demás, estamos en la mejor disposición de contribuir con el conocimiento y aprobación de esas legislaciones o iniciativas que ustedes entienden. Nosotros estamos de acuerdo con la modificación del artículo 50 de la Ley de Competitividad e Innovación Industrial, que es la que le otorgaba y confería facilidades de hasta 5 años a las compañías que se eximían del pago de impuestos con la finalidad de que fueran reinvertidos en la industria. Y hecho las precisiones que queríamos hacer, no sé si alguien más quiere hacer algún tipo de... Bueno, muchas gracias al licenciado Ramón Báez por haber correspondido a la invitación que le hiciera el Senado de la República en su calidad de presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, FAI. Muchas gracias y que pase buenas noches.